Buenas tardes, mi nombre es Lina María Galvis Soraya, soy estudiante de la Universidad Santo Tomás de la licenciatura en Artes Plásticas. Hoy les vengo a hablar sobre el arte americano del siglo XVII, XVIII y XIX. ¿Cómo se plasmó la religiosidad en el arte latinoamericano de los siglos XVII, XVIII y XIX? ¿Y cómo se adaptaron las representaciones religiosas a las condiciones locales? La religiosidad en el arte latinoamericano de los siglos XVII, XVIII y XIX fue profundamente influenciada por el proceso de colonización europea, especialmente por la Iglesia Católica, que promovió la evangelización de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Las representaciones artísticas religiosas se desarrollaron en un contexto de sincretismo cultural, donde los valores y creencias traídos por los colonizadores se fusionaron con las tradiciones locales preexistentes. Siglo XVII. Barroco virreinal. Durante el siglo XVII, el estilo barroco importado de Europa fue el lenguaje artístico predominante en Latinoamérica. Este movimiento se caracterizó por su dramatismo, dinamismo y el uso de la ornamentación exuberante para expresar fervor religioso. En América Latina, el barroco adquirió características propias que reflejaban las realidades locales. Siglo XVIII. Continuación y auge del barroco. El siglo XVIII fue testigo de la continuación del estilo barroco con una mayor sofisticación y monumentalidad, especialmente en las catedrales y templos de las principales ciudades coloniales. Durante este periodo se construyeron magníficos retablos y esculturas religiosas con influencias europeas, pero con una creciente participación de artistas locales. Siglo XIX, romanticismo e independencia. El siglo XIX trajo consigo importantes cambios políticos y sociales con los movimientos independentistas en América Latina, lo que también impactó las representaciones religiosas. Aunque la Iglesia Católica siguió siendo una fuerza cultural importante, el arte religioso comenzó a experimentar con nuevos estilos, como el neoclasicismo y el romanticismo. ¿Cuál fue la contribución de artistas indígenas y afrodescendientes al panorama artístico latinoamericano durante este periodo? Los artistas indígenas y afrodescendientes hicieron contribuciones significativas al panorama artístico latinoamericano durante los siglos XVII, XVIII y XIX. A pesar de las condiciones de opresión y marginación impuestas por la colonización europea, estos artistas participaron activamente en la creación y transformación de estilos artísticos europeos, como el barroco, el rococó y el neoclásico, adaptándolos a las realidades culturales locales. Su obra no solo fue clave para la producción artística religiosa, sino también para el surgimiento de un arte que reflejará las identidades mestizas y el sincretismo cultural de América Latina. Contribuciones de los artistas indígenas. Los artistas indígenas jugaron un papel central en la producción artística durante la época colonial, especialmente en el ámbito de la arquitectura, la escultura y la pintura religiosa. Tras la conquista, muchos fueron entrenados en talleres y escuelas establecidas por misioneros y colonizadores, donde aprendieron técnicas europeas, pero mantuvieron y adaptaron sus propias tradiciones artísticas. Contribuciones de los artistas afrodescendientes. Los artistas afrodescendientes, en su mayoría esclavizados o descendientes de esclavos, también dejaron una huella profunda en la creación artística durante este periodo.
aunque sus nombres a menudo no fueron registrados por la historia oficial. Su labor en talleres, iglesias y obras públicas fue fundamental para el desarrollo artístico colonial. Influencia y legado. La contribución de artistas indígenas y afrodescendientes no solo enriqueció la producción artística de la época colonial, sino que también ayudó a definir un arte distintivamente latinoamericano. Este arte no fue simplemente una imitación del arte europeo, sino una reinterpretación creativa que incorporaba las cosmovisiones locales y los elementos culturales de los pueblos sometidos. Así se consolidó un panorama artístico sincrético y diverso que influyó profundamente en las siguientes generaciones de artistas, incluso después de las independencias de los países latinoamericanos en el siglo XIX. Este legado perdura hasta el día de hoy, con muchas de las obras producidas durante estos siglos, siendo consideradas tesoros culturales y artísticos que representan la complejidad de la historia de América Latina. ¿Qué impacto tuvo la llegada de la fotografía en el siglo XIX en la representación visual y la documentación del arte y la cultura latinoamericana? La llegada de la fotografía en el siglo XIX tuvo un impacto profundo y transformador en la representación visual y la documentación del arte y la cultura en América Latina. Este nuevo medio revolucionó en forma en que las personas percibían y representaban el mundo y rápidamente se integró en una variedad de contextos culturales, sociales y políticos. Transformación de la representación visual. La fotografía ofreció una nueva forma de capturar y representar la realidad con una precisión que hasta entonces no era posible con las técnicas artísticas tradicionales, como la pintura. Documentación del arte y la cultura. La fotografía desempeñó un papel crucial en la documentación de las formas de arte. La arquitectura y las prácticas culturales en América Latina. Este medio se convirtió en una herramienta para preservar visualmente el patrimonio cultural, tanto indígena como colonial, en una época de grandes transformaciones políticas y sociales. Impacto en el arte visual. La fotografía también influyó directamente en el desarrollo del arte visual en América Latina, tanto como un medio independiente como en su relación con otras disciplinas artísticas. Algunos pintores y artísticas de la época empezaron a utilizar fotografías como herramientas auxiliares o como referencia para sus obras, lo que afectó la composición, la luz y el enfoque de sus creaciones. Uso político y social de la fotografía. La fotografía también tuvo un impacto importante en la política y los movimientos sociales en América Latina durante el siglo XIX. La capacidad de reproducir imágenes con rapidez permitió que las fotografías fueran utilizadas como medios de propaganda y documentación política. ¿Cuáles fueron los principales mecenas y patrocinadores del arte en América Latina durante este periodo? ¿Y cómo afectaron sus preferencias y apoyos a la producción artística? Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, los principales mecenas y patrocinadores del arte en América Latina fueron instituciones religiosas, autoridades coloniales, gobiernos republicanos emergentes y las élites criollas. Estas entidades jugaron un papel crucial en la financiación y promoción de las artes, influyendo directamente en los temas, estilos y formas de la producción artística de la época. Sus preferencias y apoyos tuvieron un impacto significativo en el tipo de arte que se producía, tanto en términos de contenido como de forma,
ya que muchos artistas dependían de estos patrocinadores para su sustento y visibilidad. La Iglesia Católica como mecenas dominante. La Iglesia Católica fue sin duda el patrocinador más influyente del arte en América Latina durante los siglos XVII y XVIII, debido a su poder institucional y su centralidad en la vida colonial. Como principal fuerza evangelizadora en la región, la Iglesia tenía un interés claro en promover el arte religioso y financió la construcción de catedrales, iglesias, monasterios, conventos, así como la producción de pinturas, esculturas y retablos que glorificaban los valores y figuras del cristianismo. Las élites coloniales y criollas. Las élites coloniales y más tarde las élites criollas desempeñaron un papel importante como mecenas del arte, especialmente en el siglo XVIII y XIX. Estas familias adineradas, muchas veces relacionadas con el comercio, la agricultura o la administración colonial, encargaban retratos, esculturas y decoraciones para sus hogares y haciendas, buscando consolidar su estatus social y cultural. Gobiernos coloniales y republicanos. Tanto los virreinatos coloniales como los gobiernos republicanos emergentes tras las guerras de independencia jugaron un papel clave como mecenas del arte, utilizando la producción artística para reforzar su autoridad y construir identidades nacionales. En el periodo colonial, los virreyes y otros funcionarios coloniales encargaban retratos oficiales, así como monumentos y obras conmemorativas que glorificaban la corona española y el sistema imperial. Con la independencia, los gobiernos republicanos comenzaron a encargar monumentos y obras de arte que celebraban a los héroes de la independencia y los nuevos símbolos patrios. Mecenas internacionales y viajeros europeos. Durante el siglo XIX, muchos artistas latinoamericanos también fueron patrocinados por viajeros europeos que llegaron a la región en busca de aventuras o estudios científicos. Estos mecenas extranjeros, en su mayoría exploradores, científicos o comerciantes, no solo apoyaron la creación artística, sino que también contribuyeron a la difusión del arte latinoamericano en Europa. ¿Cuáles fueron las conexiones y diálogos entre artistas latinoamericanos y sus colegas europeos durante los siglos XVII, XVIII y XIX? ¿Y cómo se expresaron estas influencias en sus obras? Las conexiones y diálogos entre artistas latinoamericanos y sus colegas europeos durante los siglos XVII, XVIII y XIX fueron fundamentales para el desarrollo del arte en América Latina. Estas interacciones ocurrieron a través de varios canales, como la importación de obras de arte, la formación de artistas locales en academias europeas, la circulación de grabados y libros de arte, y la llegada de viajeros y artistas europeos al continente americano. Estas influencias europeas se manifestaron en la adopción de estilos, técnicas y temas artísticos, aunque siempre con adaptaciones locales que dieron lugar a un arte híbrido y único en América Latina. Siglo XVII. El arte colonial y el diálogo con el barroco europeo. Durante el siglo XVII, el arte colonial latinoamericano estaba profundamente influenciado por el estilo barroco europeo, que se había popularizado en España, Italia y Flandes. Este estilo, caracterizado por su teatralidad, dramatismo y ornamentación, fue llevado a América Latina principalmente por la Iglesia Católica y los gobernantes coloniales. Sin embargo, la interacción entre artistas latinoamericanos y europeos también fue clave en este proceso de asimilación y adaptación. Siglo XVIII.
Rococó, neoclasicismo y la formación académica. En el siglo XVIII fue testigo de la introducción de nuevos estilos europeos en América Latina, como el rococó y el neoclasicismo, así como de un mayor intercambio académico entre los artistas latinoamericanos y europeos, especialmente a medida que las academias de arte comenzaron a establecerse en el continente. Durante este siglo, algunos artistas latinoamericanos de familias adineradas o respaldados por el gobierno tuvieron la oportunidad de viajar a Europa para estudiar en academias de arte, principalmente en España, Italia y Francia. Estos artistas regresaron a sus países con influencias directas del neoclasicismo, un estilo que predomina en Europa tras el auge de Rococó y que estaba inspirado en los ideales de la antigüedad greco-romana. Siglo XIX. Romanticismo, realismo y la influencia de las ideas modernas. En el siglo XIX trajo consigo nuevas formas de interacción entre América Latina y Europa, en parte debido a los cambios políticos provocados por las independencias de la mayoría de los países latinoamericanos. Durante este periodo, el arte en América Latina se vio influido por corrientes como el romanticismo y el realismo, que reflejaban tanto el contexto político de la época como los diálogos continuos con Europa. Muchas gracias, esto es todo y espero que les haya gustado este video.